Bueno, al final, quien paga los patos normalmente siempre es la última persona. Lamento que sea mi amigo y compañero Alejandro. Y bueno, primero unas palabras dándole las gracias por venir, acceder a estar con nosotros en esta jornada. Es poco lo que le conozco en el tiempo, pero bueno, dentro de él le tengo como ya sabe él, una gran estima y cariño. Y el tema que vamos a tratar es uno de los que más preocupan a los regantes, junto con la escasez del agua, que es el alto costo de la energía, como ha salido en alguna de las preguntas anteriormente. Hablaremos en el tema concreto, hablaremos ahora de agua y de la energía. Os presento a Alejandro Pérez Pastor, es doctor ingeniero agrónomo, ingeniero técnico agrícola, profesor titular adscrito al Departamento de Producción Vegetal de la Universidad Politécnica de Cartagena. Ha sido director de la escuela dentro de la Universidad Politécnica de Cartagena durante 6 años, en la Escuela de Ingenieros Agrónomos. Actualmente, desde hace un año, es vicerrector de innovación en la empresa en esta misma universidad. Fue coordinador de investigación de la Universidad Politécnica de Cartagena y así como director de la Estación Agroalimentaria Tomás Ferrero. Nos va a presentar el proyecto en el cual trabajó. Le quiero dar las gracias porque en uno de los proyectos de una labor de difusión nos invitó al Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas, el Colegio Centro, a participar en la Escuela Universitaria de Ingeniería Agronómica, Alimentaria de Sistemas y Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid. Y no me quiero extender más porque el tiempo que tiene es poco. Nos va a hablar de ese proyecto, del proyecto LIFE y RIMAN, y te cedo la palabra. Muchas gracias al Consejo General de Ingenieros Técnicos Agrícolas por la invitación. Es que os tengo mucho cariño porque fue el primer colegio oficial al cual me colegié y tengo buenos recuerdos. Muchas gracias. Como bien has dicho, pues este proyecto lo estamos transfiriendo, estamos difundiendo los resultados que estamos ya en los últimos meses de vida del mismo en las Politécnicas de Madrid, de Valencia y también, bueno, tenemos que difundirlo también en Portugal, Italia y Grecia. Bueno, el título del proyecto es aplicación de un manejo eficiente del agua de riego para obtener una agricultura sostenible. En definitiva, es lo que estamos hablando y es el lema de la jornada, que la verdad es que yo creo que enhorabuena por la elección de la jornada, sobre todo por la época en la que vivimos ciertas partes de España, que bueno, la verdad es que, como bien ha dicho antes un asistente, la verdad es que sí, la modernización de regadíos está muy bien, gracias a ella se está exportando, se está incrementando la eficiencia, pero si no hay agua, al final no sabemos qué vamos a hacer, ¿no? Bien, los socios del proyecto IRRIMAN, que es un proyecto europeo, somos 6 socios, en el cual pues uno de ellos, y creo que es más importante, es FENACORE. FENACORE yo creo que también tengo que darle las gracias a Andrés, a David, por la labor que estáis haciendo, porque este proyecto se está aplicando estrategias de riego sostenible a gran escala, en torno a unas 20.000 hectáreas de cultivo en la Universidad de Córdoba, a través del equipo de Elías Fereres, a través también del CEBAS, que está en Murcia, y por supuesto el equipo investigador de la Universidad Politécnica de Cartagena. Pero, como he dicho, este proyecto aún al final es equipos investigadores que llevamos casi 30 años trabajando en este tipo de sistemas de riego sostenibles, el riego por goteo, pero también aúna al sector empresarial, empresas y sobre todo comunidades de regantes. Una de ellas es socio del proyecto, la comunidad de regantes de Genil Cabra, y otras 2 que no aparecen aquí, que es la de Miraflores, que prácticamente utiliza agua depurada en todas sus instalaciones, y la de Campotejar, también en Molina de Segura. 2 de ellas en Murcia, estas 2 últimas, y Genil Cabra en Córdoba. Otro de los socios es la Consejería de Agricultura, que es la que al final va a gestionar toda la difusión del proyecto, porque en definitiva lo que queremos hacer es transferir, como he dicho antes, la experiencia de este equipo investigador que durante 30 años hemos estado trabajando, sobre todo en cultivos leñosos y también cultivos hortícolas, para incrementar la eficiencia en el uso del agua de riego y aplicar esa sostenibilidad a los regantes. ¿A través de qué? Pues como mencionaré después, a través, pues como estamos también en la base de datos, al final Big Data, a través de un algoritmo, a partir del cual con una sola variable climática, temperatura media del aire, puedan los regantes aplicar o calcular la necesidad de agua, la aplicación de agua que deberíamos de aplicar al cultivo cada día.
siempre teniendo en cuenta que el suelo tiene una capacidad de retención y que obviamente si el tiempo de riego es mayor que esa retención, estamos lixiviando nutrientes, lixiviando energía y lixiviando agua, por supuesto. Eso siempre es lo primero. Si calculamos las necesidades hídricas de un cultivo y son tantos milímetros, tantos metros cúbicos por hectárea de año, tenemos que aplicar ese agua de forma adecuada. No podemos tener 6 horas seguidas en la instalación de riego funcionando, porque son 6 horas seguidas en las cuales prácticamente la mitad de agua se está perdiendo por lixiviación, por escorrentía superficial o por lixiviación profunda. El objetivo principal, ya lo he dicho, es validar estas estrategias de riego que llevamos tantos años trabajando en ellas, pero a gran escala. Y, por supuesto, en explotaciones comerciales, en 3 comunidades de regantes, Campotejar y Miraflores en Murcia y Genil Cabra en Córdoba. Ahí tenemos las hectáreas en las cuales estamos trabajando en los cultivos, todos cultivos leñosos y representativos de la zona, donde los agricultores puedan aplicar los protocolos que en un PDF que ya mostraré después, ellos están viendo cada semana lo que estamos aportando para diferentes escenarios. Un escenario con agua sobrante y un escenario, obviamente, pues con agua muy limitada como el que nos encontramos ahora. Recuerdo yo estoy asistiendo estos últimos años a las asambleas de Campotejar, que yo soy el investigador que trabaja en esta comunidad de regantes, y la verdad es que, bueno, la primera reunión fue dramática. El presidente de la comunidad de regantes, no sé si Andrés lo sabía, supongo yo que sí, pues manifestó a los regantes que disponían ese año de 2.500 metros cúbicos hectárea año. Y no había más. Gracias a Dios, después se pudo incrementar un poquito más, pero no mucho más. Y está la cuantía económica, la cuantía de dotación de agua en la que otra vez vuelvo a hablar con el asistente, es decir, 3.500, 4.000 metros cúbicos hectárea año. Efectivamente, esa es la cantidad de agua que el agricultor tiene que saber maniobrar, y lo he dicho creo que perfectamente, maniobrar o manipular durante el año para que su cosecha sea, pues evidentemente, productiva, se incremente la productividad, se incremente el uso, la eficiencia en el uso del agua de riego, kilos por metro cúbico, que mucho se ha hablado en las anteriores ponencias de esto, y sobre todo pueda tener esa plantación otros años, la supervivencia de los cultivos leñosos, que obviamente hay que también tener en cuenta, porque señores, un cultivo, obviamente si estamos aplicando riego deficitario, que es el que yo voy a hablar ahora, de forma constante, ya veremos cómo el tronco cada vez se hace más pequeño. Y obviamente si el tronco se hace cada vez más pequeño, la canopia también, y señores, es obvio que el número de frutos por árbol también se hace más pequeño. Entonces, obviamente, la cantidad de kilos por hectárea disminuye, con lo cual ya tenemos menos cantidad, menos kilos, pero es verdad que con este tipo de estrategias estamos, incluso en algunas fincas, más de 10 años trabajando en nectarino extratemprano que se cosecha en torno al mes de abril, la primera nectarina que se recolecta en toda Europa y va con destino a Inglaterra, y que es verdad que la modernización de regadíos se incrementa la exportación, pero también porque se incrementa la calidad de la fruta, porque esas exportaciones no se producirían si esa fruta no fuese de alta calidad. Y hablamos de menos contaminación fúngica durante el transporte de esos frutos, que es donde tenemos que ir a parar, que esa conservación, ese transporte sea lo menos químicamente afectada por parte de la planta, como evidentemente la uva de mesa cada vez se hace menos. Bien, este es un esquema un poquito complejo, pero ahí viene claramente las 3 patas que tiene este proyecto, que bueno, empezó en el 2014 y va a finalizar dentro de unos meses, en 2017. Aquí tenemos el grupo de investigación voy a intentar a ver si exactamente se ve bien, de la Universidad de Córdoba, que trabaja en Genil Cabra, sobre todo con almendro y también olivo. La implantación del almendro es muy, muy importante en Genil Cabra. Luego tenemos en Campotejar, que son fincas también de cultivos leñosos, uva, paraguayo, ahora veremos qué tipo de cultivos están trabajando allí, con agua de pozo, con agua de trasvase, cuando la hay, ahora mismo no hay nada, en fin. Y también el Cebas, con la comunidad de regantes de Miraflores, donde se trabaja con agua depurada. El agua depurada también estamos a la espera de la normativa europea sobre contaminantes emergentes. No sabemos realmente si en el futuro podemos utilizar aguas depuradas. En Murcia se está reutilizando el 100% de todo lo que se depura.
Ya veremos si en un futuro nos van a dejar utilizar ese tipo de agua. Por el tema de contaminantes emergentes, en el cual yo también estoy en un proyecto en el cual, bueno, vamos a ver qué tipo de contaminantes emergentes y realmente pues, los absorbe la planta o la fruta en este caso. Hablamos de cultivos leñosos, no hablamos de cultivos hortícolas, a los cuales está prohibido la utilización de ese tipo de agua. Obviamente, en la parte de difusión es muy importante el papel que tanto FENACORE como la Consejería de Agricultura y la Comunidad de Regantes de Genil Cabra están haciendo, porque a través de las asambleas, reuniones, estamos difundiendo todos los resultados de forma inmediata, incluso como ya mostraré anteriormente, posteriormente, a través de un visor GIS, a través de la página web del proyecto, que está a libre acceso a todo el mundo, tenemos un visor GIS donde están localizadas todas las parcelas experimentales, parcelas comerciales, y donde el agricultor va a poder pinchar y comprobar el protocolo de riego que se está llevando con diferentes escenarios, como he dicho anteriormente. Los objetivos principales están ahí, que ya los he ido diciendo prácticamente durante la intervención. Aplicar ese riego sostenible. Para aplicar un riego sostenible tenemos que conocer el cultivo, conocer muy bien el cultivo, conocer también muy bien el suelo por el tiempo de riego, pero sobre todo también conocer qué tipo de indicadores vamos a utilizar para ese riego deficitario controlado. Porque cuando hablamos de controlado, riego deficitario, todo el mundo sabe lo que es. Regar por debajo de las necesidades hídricas del cultivo, obviamente, ¿no? Pero controlado, ¿qué significa? Controlado tiene dos vertientes. Una es controlar el momento en el cual yo aplico reducciones de agua y controlar también el estrés hídrico al cual quiero someter a la planta. Porque cuanto más estrés hídrico le sometemos, más reducción del tronco, más reducción de la canopia va a tener. Y, por supuesto, pues la calidad de la fruta tampoco se beneficia cuanto más estrés le sometamos al cultivo. Con lo cual, tenemos que seleccionar una serie de indicadores del estado hídrico del suelo, planta, atmósfera, a partir de la cual podamos basarnos en algo tangible, algo objetivo, a partir del cual decirle a los agricultores, este es vuestro valor umbral, que prácticamente ya, como veremos, coincide prácticamente en todos los cultivos leñosos, que es el potencial hídrico de tallo, que es la energía del agua en la planta, que está en torno a menos 1,6 megapascales a mediodía, y está en una máxima contracción diaria del tronco en torno a 400 micras día. Esos son los parámetros que prácticamente coinciden en todos los cultivos leñosos. Y son los parámetros que vamos a fijarnos nosotros para elaborar posteriormente, como dice el objetivo 5, para validar o elaborar ese algoritmo a partir del cual la Consejería de Agricultura va a difundirlo a través de su página web. Y con prácticamente con dos variables climáticas o incluso hasta la máxima contracción diaria, podamos predecir la cantidad de agua a aplicar de forma eficiente al cultivo. Una cosa importante también es el objetivo 4, que es validar la sostenibilidad de ese riego y validarlo a través de las emisiones de CO2. Disminuimos tiempo de riego, también disminuimos el gasto energético, con lo cual también la emisión de CO2, y también disminuimos una cosa que importante que hemos visto aquí, disculpadme que vaya tan rápido, pero el tiempo apremia, y quiero decirlo todo, como todos, ¿no? También nos hemos dado cuenta de cuando aplicamos una reducción de agua en los periodos no críticos, que coinciden con la máxima demanda climática en verano, nos damos cuenta de que la emisión de CO2 también se reduce por parte del suelo. Eso es muy importante y pasa en todos los cultivos, en unos más que en otros, pero pasa en todos, con lo cual estamos contribuyendo en beneficiar el impacto positivo del balance de carbono en el cultivo, en la agricultura, que todos hablamos. Todos hablamos en la agricultura de la fijación de CO2, pero, señores, la emisión de CO2 desde el suelo es tal vez más importante. Y si no la controlamos, porque claro, cuando hacemos movimiento del suelo, estamos emitiendo CO2 a la bestia. Por eso el tema de no movimiento de tierras y tal, ¿no? Bien, ese es el tema. Y nosotros con el riego deficitario, lo que estamos viendo es que cuando aplicamos riego por debajo de las necesidades hídricas de cultivo, aplicamos menos agua al suelo y lo que estamos haciendo es impedir que se mineralice la materia orgánica del suelo, con lo cual se emite menos CO2. Eso es muy importante. Y hablamos de una cuantía pequeña, hablamos de un 30-40% menos. Eso es, al final, números que hay que tener en cuenta. Por supuesto, caracterizar agronómicamente y fisiológicamente todo lo concerniente a este riego sostenible. Tenemos que ver los impactos económicos, tenemos que ver los impactos medioambientales, pero también tenemos que ver el impacto social, como anteriormente estamos mencionando. Tenemos que ver perdurar, los agricultores tienen que ver perdurar sus fincas,
su actividad económica, porque también es verdad que producen alimentos de los cuales nosotros todos nos beneficiamos. Por eso hay que apoyarles. Desde la Universidad Politécnica de Cartagena estamos haciéndolo, con cátedras de sostenibilidad, con FECOAM, COAG, con cátedra Agritec, no sé si está Lucas por aquí, parece que no, el presidente del acueducto Tajo Segura, no está. En definitiva, estamos creando cátedras de empresas para trabajar con ellos de forma sostenible. Bien. Estas son en todas las parcelas experimentales, todas las variables que determinamos. Es decir, tenemos, pues en Campotejar hay 7 parcelas experimentales con 7 cultivos distintos, todos representativos de la zona. Y no medimos solamente pues, producción y calidad, no. Estamos midiendo todo lo que aparece ahí. En definitiva, son muchos ensayos dentro de este proyecto europeo. Y ahí tenemos la imagen, el visor GIS que anteriormente os mencionaba. En ella podemos ver pues, la distribución de las parcelas dentro de la comunidad de regantes de Campotejar. Únicamente me voy a ceñir a Campotejar, pues si no sería un disparate meterme en Genil Cabra y Miraflores por la cuantía de datos que tenemos. Y estas son las parcelas en las cuales pues, se ubican los cultivos. Por ejemplo, tenemos albaricoquero temprano, que estaba en Campotejar. Los tratamientos, fijaros en la parcela experimental, en la cual no es una parcela experimental pequeña, estamos hablando de varias hectáreas de cultivo, en la cual aplicamos siempre en cada una de las parcelas un tratamiento control, regado siempre para satisfacer las necesidades hídricas del cultivo según la ET0, riego de la finca, por supuesto, hay que controlar, hay que comprobarlo, hay que cotejarlo, y luego varios tratamientos más, sobre todo uno de ellos que es el sostenible, el riego deficitario controlado, que es el que queremos defender. Queremos defender, pero obviamente queremos comparar si realmente es efectivo o no. Cultivos leñosos, los periodos no críticos de los cultivos leñosos en los cuales podemos reducir los aportes hídricos siempre son en la fase 1 y 2 de crecimiento del fruto y en la post cosecha. En la fase 3 es crítica, donde el crecimiento exponencial del fruto obviamente no podemos reducir el aporte hídrico. Sí podemos reducirlos en la fase 2 de crecimiento exponencial de los cítricos, donde gran parte del verano podemos reducir en torno a un 50% de agua. Aunque el fruto se ve mermado en su tamaño, posteriormente a recuperar el aporte hídrico en torno al mes de principio de septiembre, rápidamente existe un crecimiento compensatorio de la fruta que recupera los niveles del tratamiento control. Con lo cual, el fruto no se ve mermado físicamente y se ve favorecido en sus sólidos solubles y sobre todo su aptitud para ser luego conservado o transportado al lugar de destino. Bien, datos. Vi ahí describiendo rápidamente cada parcela y hay un dato específico. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, la línea azul siempre es el riego control, regado al 100% de las necesidades hídricas, la línea amarilla es de la finca y la línea roja y verde son tratamientos de riego deficitario. Como veis, aquí, pues en el albaricoquero rojo Carlet, que es el anteriormente explicado, pues los aportes hídricos no pueden bajar más de en torno a 5.000 metros cúbicos hectárea, porque ya se vería mermada la cosecha del fruto. Este año, fijaros, como este año el finca, debido a la poca agua que disponía la comunidad de regantes, fijaros que la diferencia de aportes hídricos, la línea amarilla, con respecto al azul. Bien. La barricorobúlida, igual, se recolecta en torno a mayo y se aplican reducciones durante el crecimiento del fruto y en post cosecha. Siempre en post cosecha hay que dejar en torno a un mes para la diferenciación floral, porque si aplicamos un déficit hídrico en post cosecha, luego posteriormente, la siguiente recolección, va a haber mermada la producción por la caída de los frutos. Bien, en nectarino está temprano, que anteriormente he mencionado, Via White, que se recolecta en torno al mes de abril. Aquí hemos utilizado dendrometría, que anteriormente también se ha mencionado aquí, la máxima contracción diaria del tronco, la máxima contracción diaria que el tronco puede hacer durante el día. El tronco se contrae porque es un almacén de agua, y si se contrae es porque hay más pérdidas de agua que absorción por parte del suelo. Cuanto más se contrae, más estrés hídrico tiene el cultivo. Pero llega un momento en que si la planta está sometida a un estrés hídrico muy severo, el tronco ya no se contrae. Entonces, ese indicador ya no vale. Entonces, hay que llevar cuidado con el estrés hídrico al cual yo someto el cultivo. Por eso decía antes que hay que conocer qué indicadores hay que utilizar, y dentro de los indicadores hay muchos más que incluso hasta estamos diseñando. Bien, al final la estrategia de riego de este temprano es también
prácticamente durante el crecimiento del fruto es imposible aplicar déficit. Estamos hablando del mes de marzo, abril. Allí prácticamente es imposible aplicar un déficit hídrico, porque siempre la demanda climática es muy baja y obviamente el aporte hídrico también es baja. Donde se ahorra mucha agua es en post cosecha. Estamos hablando de a mayo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Estamos hablando de 5 o 6 meses en post cosecha, con demandas climáticas muy elevadas, que ahí el agricultor a veces se pierde. ¿Qué hago? ¿Aporto agua? ¿Aporto no aporto agua? Es decir, ¿qué hacemos? ¿Va a tener incidencia sobre la acumulación de reservas en las raíces? Claro, todo cuenta, señores, porque el siguiente año ese cultivo es muy precoz y no podemos permitirnos el lujo de que ese cultivo precoz pierda una semana de retraso. Porque si no tiene las reservas necesarias de almidón abajo, si no parte en el mes de enero de las sustancias de reserva adecuadas, se retrasa la floración y la fructificación. Y ese retraso de unos días, el cultivo te lo mata a nivel comercial. Y estas son la aplicación de agua. Fijaros que aquí la finca, al final, nos ha ganado. ¿Y por qué la finca nos ha ganado? Porque llevamos trabajando en ella desde el 2008 y trabajando, fijaros, donde partíamos. La línea amarilla, este es el 2009, 10, 11, 12 y 13. La línea amarilla es a finca y azul es necesidades hídricas al 100%. Fijaros cómo la línea amarilla prácticamente se va acercando a la roja conforme avanzamos en el tiempo. Incluso la transparencia anterior hemos visto que hasta nos ha rebasado. Primero, poca disponibilidad de agua y segundo, ya conoce el sistema de riego o de riego sostenible en definitiva. Eso es el mejor ejemplo que me gusta dar siempre de transferencia de tecnología. Obviamente la modernización de regadíos es necesaria, seguro, pero también el manejo del agua. La tercera o la segunda modernización viene después de tener el riego por goteo. Hay que conocer al cultivo, que obviamente los regantes lo conocen mejor que nadie, y sobre todo conocer el suelo, tiempo de riego y nutrientes. Aquí vemos pues, la máxima contracción diaria de la aplicación de agua y diferentes tipos de sensores que tampoco me voy a poner porque estábamos planificando el riego según la máxima contracción diaria y hablamos de un indicador que es la intensidad de señal. La intensidad de señal de este parámetro es la máxima contracción diaria de un deficitario, que es mayor control, mayor contracción, partido por la máxima contracción diaria de un control, que en teoría se contrae menos. Si ese ratio es mayor de la unidad, estamos aplicando un estrés hídrico al cultivo. Entonces, estamos aplicando en post cosecha valores, como ven ahí, en torno a 1,4, 1,5, es decir, estamos promoviendo al cultivo deficitario un 50% de contracción mayor que el control. Estamos aplicando agua. Estamos, en definitiva, controlando el estrés hídrico al cual yo someto al cultivo. Más datos. Hemos dicho que la máxima contracción, esta es la máxima diámetro del tronco. Fijaros como siempre el rojo va por debajo del azul y del amarillo. Es decir, los troncos se están haciendo más pequeños, en la canopia también. Aquí, a pesar de tener ya datos de 10 años, la producción en kilos hectárea no ha descendido. El número de frutos probados tampoco. Porque aquí lo que se hace en nectarina son podas muy severas, con lo cual al final siempre lo dejas todo igual, ¿no? Y no ha habido ningún problema. El potencial de tallo que decía anteriormente, el potencial hídrico de tallo es la energía que tiene el agua dentro de la planta a mediodía. Pues fijaros que estamos en torno a menos 1,5, menos 1,6 megapascales durante la máxima demanda climática. Ese es el valor umbral. Si sobrepasamos ese nivel, vamos a tener problemas incluso hasta de acumulación de sales en el suelo. Porque, señores, otro problema más, no estamos regando con agua de buena calidad. No estamos regando con agua de un decísimo metro, no, estamos regando con agua de 2,5 decísimo metro. Con lo cual, ojo, de vez en cuando también hay que aplicar cierta lixiviación de nutrientes para que haya cierto lavado, permanezca el bulbo, las raíces tampoco alocadamente distribuidas, porque cuanto más distribución radicular tengamos, menos eficiencia de agua va a haber. Con lo cual, el riego por goteo, en definitiva, se trata de juntar las raíces, tener una densidad radicular mayor, con la cual ese aprovechamiento de agua y nutrientes sea como toca, sea eficaz. Pero obviamente si regamos mucho, el bulbo se está haciendo muy grande y las raíces están distribuidas de forma alocada por todo el bulbo. Y cuando no disponemos de agua, ¿qué hacemos? Pues reducimos el bulbo y las raíces que están fuera pierden, incluso hasta se salinizan. Con lo cual el potencial osmótico del cultivo se incrementa y aparece la sintomatología de estrés hídrico
similar a la sequía. Es decir, no hay agua, pero es salina, no se puede absorber. Bueno, más datos, y prometo que intentaré aguantarme. Aquí tenemos máxima contracción diaria del tronco. Esto es un indicador que hemos ideado nosotros, que es también una contracción temprana del tronco, que es mucho más sensible que la máxima contracción del tronco, y la tasa y el potencial de tallo, fijaros, como siempre, en torno a menos 1,5 megapascales. Uva de mesa. La uva de mesa es muy importante. La uva de mesa estamos regando, fijaros que en la línea roja no sobrepasamos los 4.000 metros cúbicos hectárea año. La uva de mesa es un cultivo que necesita mucha agua y prácticamente yo he oído datos, bueno, en Chile se están regando en torno a casi 15.000 metros cúbicos o 12.000 metros cúbicos hectárea año o más. Pero aquí fijaros como obviamente aquí en España estamos aplicando unas estrategias a partir de la modernización de regadíos y, por supuesto, del conocimiento del cultivo, aplicamos en torno a 4.000, 5.000 metros cúbicos hectárea año, con una calidad suprema de la uva de mesa. Esta es variedad Crimson. Crimson, en definitiva, es una variedad muy vigorosa y cuanto más agua le incorporo, más crecimiento vegetativo tiene, más sombra hace, con lo cual los rayos del sol no entran en la uva, con lo cual la calidad de la fruta es muy mediocre, no se enrojece completamente el grano de uva. Eso comercialmente te matan. Con lo cual, al final, claro, los agricultores están muy preocupados. Y en cuanto empezamos a reducir la cantidad de agua, empezaron a ver la uva más roja y de mayor calidad. Paraguayo. El paraguayo es pues, un tipo de melocotonero, como todos conocéis, también se recolecta en torno al mes de mayo y también estamos aplicando ahorros en torno a 2.000 metros cúbicos hectárea año. O sea, una cantidad que se asemeja mucho a la cantidad de agua que mencionaba el asistente. Melocotonero, Caterine, es decir, igual, estamos en torno a esos 4.000 metros cúbicos hectárea año. Bien, este es el visor GIS que os decía anteriormente, que se ve en la página web de Riman Live. Aquí el agricultor puede pinchar en cada una de las parcelas experimentales y te salen 2 PDFs, en el cual aparece posteriormente un informe de riego. Un informe de riego en el que vienen diferentes tipos de escenarios en los cuales el agricultor puede encontrarse suficiente agua, medianamente cantidad de agua o escasísima cantidad de agua. Ahí el agricultor tiene por lo menos herramientas que estamos obligados desde las universidades a dárselas para que ellos puedan, como anteriormente, maniobrar con la poca agua que tienen. También hemos calculado la emisión de CO2, como anteriormente he mencionado. Fijaros que es una constante en todos los cultivos ensayados. Disminuimos el aporte hídrico y se disminuyen las emisiones de CO2, con lo cual estamos contribuyendo a mitigar el cambio climático. Y no estamos hablando de una cuantía mínima, estamos hablando de un 20% o más. Hay cultivos como el agua de mesa que llega hasta el 30% o albaricoquero casi también al 40%. Como veis, es una pauta de todos los cultivos. Gasto energético, igual, en definitiva, estamos disminuyendo el tiempo de riego, porque las necesidades hídricas son unas, pero yo no puedo aplicar todas las necesidades hídricas en 1 o 2 riegos. ¿Para qué está el riego por goteo? Para maniobrar, para distribuir con mejor cantidad y calidad ese agua. Y si es de agua salina, pues obviamente siempre regar un tiempo de riego similar para que las sales realmente se distribuyen por la periferia del bulbo. Aquí están kilovatios hora por metro cúbico. Estos son los ahorros de agua aplicados en cada tratamiento y cada cultivo. Al final se manifiestan en un 30% de ahorro para el RDC y para la finca finalmente en un 23%. Porque la finca al final está haciendo algo similar a lo que estamos haciendo nosotros. Hay gran temor cuando está el fruto creciendo en la fase 3. Hay gran temor cuando está la uva en la fase de posenvero, de aportar menos agua. Señores, si en posenvero de la uva de mesa es cuando tenéis que aplicar menos agua. Si la uva ya está hecha a partir del mes de junio o julio, todo lo que es agosto, septiembre, octubre, lo que hay que hacer es aportar menos cantidad de agua para que al final la conservación posterior, porque todo esto estamos hablando de frutas que se exportan a nivel mundial. Señores, estamos hablando de que cuanto más turgencia tengan la uva, más entradas de los micelios, de los hongos, por las lenticelas que aparecen en la superficie, porque la superficie del fruto tiene, ojo, estomas. Esos estomas al final dejan de tener actividad y se convierten en lenticelas. Lenticelas son agujeritos que están en la epidermis. Esa epidermis es vía de entrada de micelios, de hongos. Con lo cual, cuanto más agujeros hayan, más entradas hay.
Esto es, en definitiva, lo que intentamos hacer con el riego deficitario, incrementar levemente el grosor de la epidermis. Una cosa muy importante que voy a pasar muy levemente. Estamos también ensayando en el paraguayo cómo también reducir los aportes de nutrientes. Aportes de agua reducidos, aportes de nutrientes reducidos. Tenemos que pensar la mentalidad, tenemos que cambiarla en torno a la fertilización. Si tenemos poca agua, aplicamos menos agua, pero también tenemos que aplicar menos nutrientes. Y fijaros que llevamos ya 2 años aplicando un 30% menos de nutrientes a los paraguayos, esos que hemos visto anteriormente, y estamos obteniendo, fijaros cómo la máxima contracción diaria se incrementa cuando aplicamos déficit, y esta línea verde es los árboles que están también a la mitad de nutrientes que el control. Y prácticamente no se ve mermado para nada el tronco, ni el crecimiento, ni la calidad del fruto, al igual que el RDC. Y fijaros la cosecha, igual, no se ve afectada cuando aplicamos un 40% menos de nutrientes. Y al final los datos son los que son, datos de producción, de eficiencia en el uso del agua de riego. Producción en los 3 tratamientos de riego en el paraguayo, prácticamente no hay diferencias significativas. Y fijaros en el peso del fruto, el número de frutos, es decir, el RDC2, que es que aplicamos un 30 o 40% menos de nutrientes, prácticamente no hay diferencias significativas con respecto al control y tampoco con respecto al RDC. Aquí tenemos las reducciones de agua en este ensayo y la eficiencia en el uso del agua de riego. Estamos hablando de parámetros de 5 kilos por metro cúbico. Eso es una eficiencia bastante elevada. En la uva de mesa se consiguen hasta 8 kilos por metro cúbico. La calidad de la fruta tampoco se ve mermada y estos son los nutrientes, la reducción de nutrientes que estamos llevando a cabo en el paraguayo para 2 años consecutivos, sin mermas en la producción. Fijaros que la NPK, la N debería estar al principio, un 30% menos de fósforo, 21% menos de nitrógeno, que estamos hablando de nitrógeno en forma nítrica. ¿Sí? Cuando usted está poniendo menos 30% es sobre el 45 o el 45 ya representa el... No, sobre el 45. Entonces, estamos aplicando una reducción importante de nitrógeno, estamos limitando el tiempo de riego, estamos limitando la cantidad de nitratos a aportar al cultivo, con lo cual estamos evitando, de gran medida, la lixiviación de nitratos a los acuíferos. Algoritmos. Todo esto estamos haciendo a través de modelos de redes neuronales, que esto hay que llevárselo a los agricultores, a la comunidad de regantes, y señores, estamos obteniendo unos datos impresionantes, creo yo. Arriba, la línea azul es riego aplicado al control. Por la línea gris se asemeja, es el modelo que predice la cantidad de agua aportada al control solamente con la temperatura media. Fijaros que es prácticamente igual, el error cuadrático es mínimo, con lo cual esto, sinceramente, es un resultado muy importante. Y luego para el RDC, fijaros cómo aplicamos déficit hídrico al RDC cuando aplicamos más agua al control. Fijaros cómo también se predice la aportación de agua al RDC, pero aquí necesitamos otra variable más, aparte de la temperatura media diaria, que es la máxima contracción diaria del tronco. Y difusión. Y RIMAN requiere mucha difusión, reuniones con agricultores. Y ahí tenéis la página web y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por la... Las has explicado de forma sinóptica. La otra vez, cuando estuviste en la escuela, diste más lujo de detalles. Vamos, el tiempo apremia. Muchas gracias por todo. ¿Alguna pregunta? ¿Qué se le quiere hacer? ¿Habéis hecho, que me interesa mucho porque tengo también una finca expuesto? ¿Habéis hecho eso, el riego deficitario controlado? Lo habéis comprobado seguramente con el riego por goteo, ¿no? El riego por goteo. Pero ¿habéis comprobado también el riego localizado por goteo subterráneo? ¿Y qué diferencias hay respecto al localizado por superficie? El riego subterráneo todavía no tenemos datos procesados, pero obviamente el bulbo húmedo lo incrementa. Lo incrementa en superficie, en bulbo, en tamaño, en volumen, con lo cual hay más raíces ahí. Con el mismo tiempo de riego, hablamos que riego superficial. Con lo cual, al tener más volumen de raíces, las raíces van a tener más consumo hídrico, va a ser más eficiente ese consumo de agua.
Resultados, ahora mismo no hay diferencias significativas entre uno y otro, pero a largo plazo lo va a haber. Tiene que haberlo porque hay menos pérdida de agua, tanto en evaporación, porque obviamente el bulbo húmedo queda exclusivamente dentro del suelo, y también va a haber menos lixiviación profunda. Pero incluso hasta lo que estamos haciendo es regar con sondas de dendrometría, de potencial matricial de agua en el suelo y de contenido de agua en el suelo. Lo que estamos intentando es utilizar el riego a la demanda, pero por sensores, con lo cual estamos quitando tiempo de riego al subterráneo con respecto al superficial. ¿Alguna pregunta más? ¿El riego, el abono se calcula con un abonado de restitución en función de la cosecha o cómo es el dato origen sobre el que luego se aplica la reducción? A ver, nosotros al trabajar en una empresa comercial, donde obviamente llevan muchísimos años trabajando, no nos metemos en la programación de la fertilización. Lo único sí que lo que hacemos es reducir el tiempo de riego y el tiempo de fertilización, de fertirrigación en definitiva, lo que se hace al mismo tiempo, según la dotación hídrica que tenemos que reducir. Lo único que hacemos es eso. No nos metemos en la programación del abono, porque obviamente no queremos alterar para nada con respecto al tratamiento finca o al control. No queremos alterar para nada eso, pero obviamente es el siguiente paso. Estos primeros resultados lo que nos están diciendo es que la planificación de la fertilización debe de ser diferente. Y obviamente el agricultor se está fijando de que hay que bajar incluso hasta aplicar ciertos nutrientes en otra época del año. Muchas gracias. Bueno, debido al tiempo como vamos a pasar ya a la siguiente fase, que es la mesa redonda, y damos un aplauso a Alejandro.